Una nueva crisis está sacudiendo a Estados Unidos desde dentro. En Oklahoma, miles de granjas de marihuana ilegales, muchas operadas por redes criminales chinas, han generado un mercado negro multimillonario que amenaza la economía, la seguridad y hasta la soberanía del país. Mientras tanto, en Portland, el presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de tropas federales tras declarar terrorista al grupo Antifa. Y en un choque entre el gobierno federal y las autoridades locales, están entrando en juego la libertad de expresión, pero también la seguridad nacional y el papel de la fuerza militar en territorio estadounidense. ¿Hasta dónde puede o debe llegar el poder del gobierno para frenar estas amenazas? ¿Y qué papel están jugando las potencias extranjeras en la infiltración y desestabilización de Estados Unidos? Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X. Y ahora, entremos en materia. La gente en Estados Unidos ni se imagina que hay organizaciones criminales transnacionales chinas metidas en esto y que eso provoca otros crímenes súper graves y peligrosos, como el fentanilo. De hecho, el mortal fentanilo que produce China y elabora y trafica los cárteles mexicanos en Estados Unidos y también en Canadá, se ha convertido en la principal causa de muerte de los estadounidenses de mediana edad. Pero volviendo a la marihuana, desde que Oklahoma la legalizó para uso medicinal en 2018, el número de granjas autorizadas para cultivar ha crecido exponencialmente. En su momento, el Estado no puso límite a cuántas licencias podían entregarse y esto llevó a un boom de cultivos. Pero ahora las autoridades estatales alertan de un problema grave. Hasta el 85% de estas granjas tienen propietarios u operadores chinos y muchas cometen ilegalidades como el cultivo excesivo, usan propietarios falsos locales para obtener las licencias y transportan marihuana a otros estados donde la ley lo prohíbe. Según Mark Woodward, el portavoz de la Oficina de Narcóticos de Oklahoma, se han cerrado ya más de 6.000 plantaciones ilegales desde 2022. Pero la situación es tan enorme que la cantidad de marihuana que no se contabiliza ni se registra en ningún sitio y que supuestamente sacan del estado puede llegar a valer hasta 153.000 millones de dólares. Pero es que además de esta preocupación económica, claro está, las autoridades advierten de que esto provoca un aumento en delitos graves: lavado de dinero, juego ilegal, trata de personas y hasta asesinatos por disputas en las mismas granjas. Por ejemplo, hace unos meses se sentenció a 2 chinos a 10 años de prisión por tráfico de drogas. Uno operaba desde Brooklyn y otro supervisaba los cultivos en Oklahoma, a pie de plantación. Se estima que en tan solo 7 meses sacaron de Oklahoma más de 25.000 kilos de marihuana. Otro dato preocupante es que algunas de estas plantaciones están cerca de instalaciones sensibles, como bases militares. Y esto ha echado más leña al fuego, ya que se empieza a hablar incluso de una amenaza a la seguridad nacional. Es decir, a los funcionarios locales no solo les preocupa el daño a las comunidades, el perjuicio, sino también la posible participación de una potencia extranjera hostil. O mejor dicho, de la principal potencia extranjera hostil. Y es que, en sus investigaciones, la Oficina de Narcóticos de Oklahoma ha documentado transferencias al Banco de China y también conexiones con empresas propiedad del régimen chino. ¿Qué cree usted que hará falta para que la gente de a pie en Oklahoma se dé cuenta de que esto es un problema serio y que no es algo que podamos pasar por alto? Como ha mencionado los homicidios en Genesee, y tenemos la planta de municiones del ejército en McAllister, donde se fabrica 1/3 de todas las municiones de este país, en McAllister, Oklahoma, el distrito congresional que represento. Hay municiones para nuestra defensa nacional y nacionalistas chinos cerca de ahí, lo que genera preocupación también sobre otras actividades ilícitas. Donnie Anderson, director de la Oficina de Narcóticos, a quien veremos en un minuto, ha pedido apoyo a las autoridades federales para frenar toda esta situación. Asegura que el Estado no puede hacerles frente solo.
La congresista Marjorie Taylor Greene le preguntaba esto hace unos días. Director Anderson, ¿cómo funcionan estas operaciones ilegales de marihuana de los chinos? El ciudadano de a pie se pregunta, ¿cómo puede una organización criminal de China manejar una granja de marihuana aquí? Son operaciones muy sofisticadas. Y cuando digo sofisticadas, me refiero a un nivel que la policía de todo el país nunca había visto, de tan complejas que son. Están montadas con muchísimas capas de empresas fantasma y dueños falsos. Por ejemplo, en Oklahoma puede aparecer un John Smith como dueño del 75% de un negocio de marihuana. Pero cuando investigas descubres que ese tal John Smith nunca ha estado ahí. Solo le pagaron $3,500 para que pusiera su nombre en una licencia, porque un chino no puede hacerlo en ese estado. Y desde sitios como Flushing, Nueva York o California, dirigen muchas cosas en todo Estados Unidos, sin pisar Oklahoma más que en visitas ocasionales. Son muy organizados y muy sofisticados. Esto es algo global. Si miras en Latinoamérica, incluso el Caribe, los chinos están construyendo carreteras e invirtiendo mucho, y lo hacen por un motivo. Al final, todo regresa a Estados Unidos, a la seguridad nacional, incluyendo Oklahoma. Y tienes razón. La mayoría de la gente en Estados Unidos no sabe lo que está pasando. La gente del sector de la marihuana me odia. Piensan que estoy en contra de la marihuana. Pero no es eso. Si alguien quiere consumir marihuana, es su asunto. Para mí el problema son las organizaciones criminales transnacionales que trafican cantidades enormes de marihuana. Lavan miles de millones, no millones. Solo en Oklahoma puede haber más de $100,000 millones en juego. Además de los asesinatos y la trata sexual, que es de lo más asqueroso con lo que tenemos que tratar. No entiendo cómo se puede tratar así a otros seres humanos. Y en el resto del país ni siquiera saben que está pasando esto. Sí, Oklahoma es como el epicentro porque tenemos leyes de marihuana muy permisivas, pero la trata sexual, los crímenes violentos, los casinos clandestinos y la banca ilegal se ve en todo Estados Unidos. Oklahoma tiene hoy un desafío importante. Según las leyes, debe abastecer de marihuana medicinal a unas 325.000 personas, pacientes, pero debe reajustar las leyes porque al mismo tiempo tiene que controlar y erradicar estas operaciones ilegales, estas plantaciones que ya están poniendo en peligro tanto la economía como la seguridad de la nación. Y aunque las autoridades trabajan para controlar el problema, va a ser necesaria una coordinación más amplia y firme entre agencias estatales y federales. ¿Qué se necesita para que en Oklahoma, desde la base, de la gente, se impulse un cambio y eso se refleje en que el legislativo haga algo? ¿Qué tiene que hacer la policía para llamar la atención de las autoridades de Oklahoma? Gracias por la pregunta. Ojalá supiera la respuesta, porque llevo 5 años buscándola. Diré que estamos empezando a ganar terreno a nivel nacional, a que la gente se entere de lo que pasa en Oklahoma, porque, literalmente, cuando hablo de las 85 millones de libras no registradas que están moviéndose por EUU, y eso es solo lo que sabemos, porque nadie puede decir cuánto es en realidad, pero sabiendo que hay 85 millones que no controlamos, ¿no puede haber otros 85 millones más? ¿O 100,000 millones que ni sabemos? Porque normalmente cuando entramos a estas plantaciones, no tienen etiquetas métricas en todas. Etiquetan unas cuantas. Puede haber 30,000 plantas y solo 1,000 con etiqueta. Así que hay muchas más sin etiqueta que con etiqueta. Pero creo que estamos avanzando para que la gente se entere de lo que pasa. Y quiero ser muy claro. Esto no es solo sobre marihuana. No hablo de los negocios familiares ni de la gente que consume marihuana por motivos médicos. Hablo de criminales transnacionales reales, organizados, que no tienen en mente nuestros intereses. Y cuando digo nuestros intereses, me refiero al pueblo estadounidense en su conjunto. Ese es mi mayor problema con toda esta catástrofe en Oklahoma. ¿Qué opina? ¿Cómo cree que se podría detener este fenómeno que cada día perjudica más a la comunidad? Pete Hegseth, el secretario de Defensa o de Guerra del presidente Donald Trump, ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en Portland por 60 días.
y se están comenzando a ver arrestos de los militantes del grupo Antifa, cuya organización se ha declarado como terrorismo nacional. Pero, ¿hasta qué punto puede intervenir el gobierno federal en una ciudad cuando hay protestas? ¿Y cuándo se considera que una protesta deja de ser protesta y se convierte en disturbio? ¿Dónde está la línea que divide el derecho a manifestarse y la violencia organizada? ¿Y qué significa para los vecinos que se desplieguen tropas en su propia ciudad? Esta, que vamos a ver, era la opinión del alcalde de la ciudad de Portland, Keith Wilson, momentos antes del despliegue. President Trump has directed all necessary troops to Portland, Oregon. El presidente Trump ha ordenado enviar todas las tropas necesarias a Portland, Oregón, y la cantidad de tropas necesarias en Portland o en cualquier otra ciudad estadounidense es 0. Lo repito, esta es una ciudad estadounidense. No necesitamos ninguna intervención. Esto no es un objetivo militar. El presidente no va a encontrar caos ni violencia aquí. Me ha decepcionado profundamente ver cómo se reciclan imágenes de hace 5 años, una y otra vez. Si el presidente Trump viniera hoy a Portland, lo que encontraría es gente andando en bicicleta, haciendo deporte, disfrutando del sol, haciendo las compras o comprando productos frescos en el mercado, como mencionó la gobernadora. Este lunes me reuniré con una docena de alcaldes de la región para firmar una declaración conjunta, inspirada en la del alcalde Brandon Johnson de Chicago, quien recibió la misma amenaza fea de despliegue militar que ahora enfrenta Portland. Al igual que la orden ejecutiva del alcalde Johnson, nuestra declaración será sobre valores, cuidar de nuestra comunidad y cuidarnos entre nosotros. Eso es lo que necesitamos ahora, no tropas ocupando la ciudad. De nuevo, estoy muy decepcionado por la irresponsabilidad del gobierno federal. Esto puede parecer una demostración de fuerza, pero no es más que eso. Es puro espectáculo. Y después del espectáculo, todos se van a casa. Y eso es exactamente lo que quiero que pase aquí hoy, en Portland. Tenemos una larga y orgullosa tradición de protestas pacíficas. Hemos estado históricamente a la vanguardia del cambio social positivo. Así que estamos ante dos versiones de una misma situación. Un desarrollo delicado y unas fuertes implicaciones legales, políticas y sociales. ¿Qué ha pasado? Pues bien, el presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de tropas federales en la ciudad de Portland en respuesta reaccionando a lo que ha descrito como ataques organizados contra instalaciones federales y particularmente las del Servicio de Inmigración, el ICE. Trump dijo que lo hizo a petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y que tenía la obligación de proteger tanto la ciudad como los centros federales bajo asalto. En sus palabras, Trump prometió usar toda la fuerza que fuera necesaria y calificó a los atacantes como terroristas internos, haciendo referencia directa al movimiento Antifa y a otros grupos anarquistas. Esto ocurre pocos días después de que Trump firmara la orden ejecutiva que designa a Antifa como una organización terrorista nacional. En esa orden, describió al grupo como un movimiento, cito, militarizado y anarquista, cierro cita, que busca, sugirió, desestabilizar el orden institucional. Y que ha sido vinculado, según el texto, a agresiones armadas contra agentes del ICE y disturbios planificados. Esta es la primera vez que una administración presidencial designa a un grupo político nacional como terrorista, lo que plantea desafíos legales significativos, sin duda, ya que la primera enmienda protege tanto la expresión política como la asociación, salvo que se demuestre participación directa en crímenes violentos. Y ahí es donde está la batalla. Desde hace años, las instalaciones del ICE en Portland han sido centro de protestas diarias que han derivado frecuentemente en enfrentamientos con agentes federales y daños a la propiedad. A principios de septiembre, algunos de estos manifestantes hasta instalaron una guillotina simbólica frente al edificio del ICE. El DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, reportó que los agentes y sus familias han sido objeto de amenazas, incluyendo la publicación de sus datos personales, grafitis intimidantes y volantes con mensajes agresivos. Según la secretaria adjunta del DHS,
Tricia McLaughlin, ha habido un aumento del 1000% en las agresiones a agentes del ICE este año. Hace meses, el director interino del ICE, Todd Lyons, explicaba así la situación. Una de las cosas que siempre he repetido, cada vez que tengo la oportunidad de hablar sobre los valientes hombres y mujeres de ICE, es que si miras antes del 20 de enero, e incluso después, los agentes de ICE no tenían que usar mascarillas en la cara. Personalmente, no quiero que nuestros oficiales tengan que usar esas mascarillas. Hace calor, es peligroso. Pero mira lo que les está pasando ahora. Están publicando las identidades de los agentes de ICE de una manera atroz. El fin de semana se publicaron nombres, direcciones y redes sociales de agentes y sus familiares, en Instagram, Facebook, por toda la ciudad de Portland, con mensajes como «Ni un descanso para el ICE». Y también está pasando en Los Ángeles. Están marcando dónde se hospedan. Este fin de semana, en vez de protestas pacíficas en lugares públicos, embistieron los autos de los agentes y los rodeaban en las intersecciones. Tiene que llegar un punto en que el ICE pueda trabajar con funcionarios elegidos para encontrar formas de garantizar que el ICE pueda cumplir su misión de forma segura y que sus agentes no tengan que preocuparse por la política o por agitadores externos que ponen en peligro su trabajo, sus familias, su seguridad, etc. Ya es hora de que prevalezca el sentido común y que el ICE sea visto como la herramienta de seguridad que es en realidad. Pero también necesitamos el apoyo de los funcionarios elegidos. Tienen que ayudarnos, no solo a hacer nuestro trabajo, sino también a mantener seguros a los hombres y mujeres del ICE. Las autoridades de Portland se oponen a la intervención federal. La ciudad incluso ha emitido una notificación legal contra el ICE por violaciones de uso del suelo. Aseguran que retienen a detenidos ilegalmente en sus instalaciones. Portland, como otras muchas ciudades en Oregón, opera bajo políticas de ciudad santuario, que significa que la policía local no colabora directamente con el ICE en los operativos migratorios, es decir, en la detención de inmigrantes indocumentados. Esto, que vamos a ver, decía la gobernadora de Oregón, Tina Kotek. En mis conversaciones directas con el presidente Trump y la secretaria Noem, les dejé muy claro que Portland y el estado de Oregón creemos en el Estado de Derecho y que podemos manejar por nuestra cuenta la seguridad pública local. No hay una insurrección, no hay una amenaza a la seguridad nacional y no hay necesidad de tropas militares en nuestra ciudad. Los miembros del servicio militar deberían estar dedicados a verdaderas emergencias. Los miembros de la Guardia Nacional de Oregón tienen como misión proteger a los oregonianos, y lo harán todos los días. Pero no se les necesita en la ciudad, no se les necesita aquí. Pero, de hecho, Trump las ha enviado amparándose en el título 10, según el cual las tropas de la Guardia Nacional quedan bajo el control federal, bajo el criterio del gobierno. Sin embargo, algunos estados están tratando de defenderse legalmente, judicialmente, alegando que las razones del gobierno no son válidas y que los militares no pueden desplegarse dentro del país, en el interior, aunque por el momento sin mucho éxito. Y aunque todavía no se vislumbre el final de esta contienda legal, la administración parece estar ganando tiempo mientras los tribunales dictaminan y la batalla. Y es que hoy la historia en Portland no es solo sobre protestas o inmigración. Es sobre hasta dónde puede o debe llegar el poder del gobierno para proteger sus instituciones. Y al mismo tiempo, cómo ese poder se equilibra con los derechos de sus ciudadanos, algo que define por encima de todo a Estados Unidos. Bueno, seguiremos atentísimos, porque lo que pasa en Portland podría marcar el camino para muchas otras ciudades en el futuro. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han anunciado un acuerdo preliminar sobre un plan de paz para Gaza de 20 puntos. Israel ha aprobado ya el plan, pero Hamás no lo ha hecho todavía. El plan propone un alto al fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes israelíes, el desarme de Hamás, que Israel libere a unos 2.000 prisioneros palestinos y una retirada paulatina de las fuerzas israelíes de Gaza. A cambio se establecería una Junta de Paz Internacional que encabezaría el propio Trump y en la que participarían el ex primer ministro británico Tony Blair y otras tantas figuras internacionales que se darán a conocer más adelante.
Creo que hoy estamos dando un paso crítico hacia el fin de la guerra en Gaza y preparando el escenario para avanzar dramáticamente en la paz en el Medio Oriente, y creo más allá del Medio Oriente. También se creará una administración transitoria de Gaza, sin la participación de Hamás ni de la Autoridad Palestina. Además, se contempla la reconstrucción de Gaza sin la presencia israelí y sin desplazar a los residentes. Aunque el plan ha recibido el apoyo de varios países árabes y europeos, que jamás lo acepte no está tan claro, porque supone su completa rendición y desaparición sin ningún miramiento. Pero si no lo hace, si no acepta el plan de paz, la advertencia es más que directa. Israel contaría con todo mi apoyo para acabar con la amenaza de Hamás, pero espero que lleguemos a un acuerdo de paz. No obstante, si Hamás rechaza el acuerdo, que siempre puede pasar, porque son los únicos que faltan, aunque tenga la sensación de que su respuesta será positiva. Pero si no, mira, Israel contaría con todo nuestro apoyo para hacer lo que tengan que hacer. Si Hamás acepta la propuesta, tienen que liberar a todos los rehenes inmediatamente. Pero en ningún caso tardarán más de 72 horas. Netanyahu repitió exactamente las palabras de Trump, que terminarán el trabajo antes de que se retiraran juntos a sellar su acuerdo. Y es que ni siquiera tomaron preguntas, pero las dudas lo inundan todo. ¿Quién queda de Hamás para negociar? ¿Y por qué iban a aceptar un plan que los desarmaría por completo? Aún así, Trump asegura que las partes están muy cerca de un acuerdo. Y también habló de una posible paz eterna en Oriente Medio, ya que cuenta, según dice, con el apoyo de los dirigentes musulmanes y árabes de la región. Pero la pregunta es si los combatientes de Hamás, que siguen ocultos en los túneles, comparten esa misma visión. Es decir, es legítimo preguntarse si van a aceptar los palestinos lo que diga la Junta de Paz que le han pedido a Trump que presida. Se desmilitarizará Gaza, y rápido. Se desactivarán las capacidades militares de Hamás y de todas las demás organizaciones terroristas. Se hará de inmediato. Y el punto central que señalan algunos observadores es que bajo este discurso oficial de reconciliación, el plan podría otorgarle a Estados Unidos una justificación política para ocupar militarmente de forma total y posiblemente indefinida la Franja de Gaza. Al mismo tiempo se asegura el apoyo de los países del Golfo y amortigua también la presión internacional, en particular la de Europa. Trump también recordó en varias ocasiones los acuerdos de Abraham que, según dijo, ayudaron a calmar las tensiones en Oriente Medio, en un intento también por sumar más apoyos a su propuesta. Incluso, en cierto momento, llegó a insinuar que Irán podría sumarse algún día a esta arquitectura de paz, y eso es una idea que previsiblemente habrán recibido con escepticismo o quién sabe qué en Teherán. Pero, al parecer, Trump ha logrado convencer a muchos de los líderes mundiales, incluso a aquellos que han reconocido el Estado palestino. Si quieren más información sobre esto último, aquí les dejo un link a un artículo del Epoch Times. La Casa Blanca, a través del subjefe de gabinete Stephen Miller, ha lanzado una propuesta que combina el discurso patriótico con la política migratoria. Miller invita a los patriotas a postularse para trabajar con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, el USCIS, el USCIS. Su labor consistirá en procesar las solicitudes de las tarjetas verdes, las Green Cards, los visados de empleo y los visados de ciudadanía. Según dice Miller, son los que decidirían si aprueban o deniegan esas peticiones. Por supuesto, siguiendo una serie de pautas y justificaciones bien establecidas por la Administración. En su post, Miller explica que serían los que entrevistarían directamente a los solicitantes. La oferta presenta condiciones atractivas para ciertos públicos. Trabaja desde casa, horarios flexibles y una paga base que, sin contar incentivos, rondaría los $34.000 anuales. Al mismo tiempo, la USCIS ha estado incorporando nuevas facultades. Por ejemplo, ahora investiga las solicitudes de inmigración que pueden ser fraudulentas
y pueden emitir y ejecutar órdenes para incluso arrestar a los solicitantes o a los abogados implicados, según los informes. Y, según los informes, también se están verificando las cuentas de redes sociales como parte de la verificación y la investigación de seguridad nacional. Y es que la acumulación de casos migratorios ha alcanzado niveles sin precedentes. Se debería, en buena parte, a políticas anteriores como la de captura y liberación de la administración Biden. De hecho, la acumulación ha alcanzado cifras históricas. Hoy más de 11 millones de solicitudes de asilo, green cards, permisos de trabajo y ciudadanía permanecen sin resolver ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Bajo esta política que comentábamos de captura y liberación, se soltó a miles de inmigrantes dentro del país a la espera de que los tribunales resolvieran si se tenían que quedar o se tenían que ir. Hablamos de solicitudes de asilo, permisos de trabajo o audiencias de deportación, lo que incrementó de forma significativa la carga administrativa del sistema, pero ese no es el único factor. También influyeron otras cuestiones como la pandemia, por ejemplo, cuando se cerraron oficinas, se dejaron de hacer trámites presenciales y se redujo drásticamente la plantilla. Es decir, los trámites presenciales no se pudieron hacer y se pospusieron. Después se reabrieron las fronteras, cambios de administración y crisis migratorias como la de Haití, Venezuela o Ucrania. Estas también dispararon las solicitudes humanitarias, pero la falta de personal ha seguido y los requisitos de verificación son cada vez más complejos y, por tanto, demandan más tiempo. Y ahora la Administración busca a un personal al que califica de patriotas para ponerse al día, al grito de «Protege tu patria, defiende tu cultura». Tenemos el ejército más fuerte, más poderoso, más letal y mejor preparado del planeta. Punto. Nadie nos puede tocar, por mucho. Y hoy también desde la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, pronunció un discurso contundente. Su audiencia la formaban generales y almirantes convocados desde todas partes del planeta. En su mensaje, Hegseth delineó un cambio estructural y cultural de las Fuerzas Armadas. Marcó la que describió como un alejamiento de los planes culturales despiertos, lo que se conoce en inglés como cultura woke, y habló de un retorno a estándares tradicionales de disciplina, mérito y condición física. Por muy insensato e imprudente que haya sido el departamento woke, esos oficiales estaban siguiendo las órdenes de líderes políticos elegidos democráticamente. A toda una generación de generales y almirantes se les dijo que debían repetir la absurda falacia de que, entre comillas, nuestra diversidad es nuestra fortaleza. Pero sabemos que nuestra fortaleza es la unidad. Emitieron declaraciones confusas sobre DEI, diversidad, equidad e inclusión, y LGBTQ. Se les dijo que los hombres y las mujeres son lo mismo, o que los hombres que creen ser mujeres es algo totalmente normal. Se les dijo que necesitábamos una flota ecológica y tanques eléctricos. Se les dijo que expulsaran a los estadounidenses que rechazaran una vacuna de emergencia, y siguieron políticas civiles de líderes políticos insensatos e imprudentes. La nueva regla de oro del Departamento de Guerra, según el secretario, es «Trata a tu unidad como tratarías a tu propio hijo». Y sugirió que nadie querría que su hijo tampoco sirviera en una unidad donde se han rebajado los estándares físicos, donde se ascienden por razones políticas en lugar de por méritos, o donde el entrenamiento se ha sustituido por la ideología. El secretario aseguró que se han acabado las distracciones. No luchamos porque odiemos lo que tenemos delante, luchamos porque amamos lo que tenemos detrás. Entre los anuncios clave, dijo que todos los soldados en funciones de combate deberán cumplir con los estándares físicos que se han establecido para el personal masculino sin excepción, y que se eliminaran las concesiones en normas de aseo personal, como permitir barbas o excepciones religiosas, a menos que se trate de unidades especiales. Además, hará reformas internas importantes, como cambios en la oficina del Inspector General, nuevas políticas de igualdad de oportunidades y que se retome la disciplina militar de antaño. Este discurso llega en un momento en que la administración Trump ha reforzado tanto el tono como el propósito institucional del aparato militar.
Te aplastaremos sin piedad y triunfaremos sin duda. Por eso renombramos el antiguo Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra. En resumen, 0 distracciones. Y además, como explicamos en profundidad en el programa de ayer, si no lo han visto, véanlo por favor, ha enviado Trump tropas a Portland para defender tanto la ciudad como las instalaciones del ICE, la Agencia de Control Migratorio, ante los ataques de Antifa y otros grupos identificados como amenazas internas. Pero los alcaldes y los gobernadores no están de acuerdo. Así que hay un choque de poderes. Y ayer también hablamos sobre las granjas de marihuana que están causando una crisis en todo el país. Un asunto del que parece que no se escuchan muchos avances. Esperemos que se comience a investigar y se lleve ante la justicia a quien lo merece. ¿Y usted? ¿Qué opina de todo esto? Bueno, este ha sido nuestro informe de hoy que le traemos y si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el 5º concurso internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su arte. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com.